Feliz domingo, Dios les bendiga, ¿cómo están? Deseo que todos estén muy bien. Es un gusto nuevamente saludarles, es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Los videos anteriores yo les he estado conversando, les he estado compartiendo acerca de cómo tener paz, de cómo tener gozo, de cómo abandonar, dejar a un lado el temor. Y les he estado diciendo de que todo esto es posible teniendo comunión con Dios, ¿verdad? Pero muchos de ustedes quizás han escuchado este concepto, pero otros no saben a qué me refiero con eso. Y hoy yo les quiero explicar un poco a qué me refiero o a qué se refiere cualquier estudio que ustedes hayan escuchado cuando hablamos de tener comunión con Dios y cómo pueden tener comunión con Dios. ¿Ok? Para esto quiero explicarle desde el principio, de manera resumida, qué es lo que ocurrió. Sabemos que Dios creó a Adán y a Eva en comunión con Él, ¿verdad? Ellos se podían comunicar con el Padre y estaban unidos a Él. Pero el Señor les dio un solo mandamiento que desobedecieron, y era el no comer del árbol de la ciencia, del árbol de lo bueno y lo malo. Y el Señor le dijo, ciertamente el día que comas, le dijo a Adán, ciertamente el día que comas morirás, ¿verdad? Y cuando ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron, la muerte física no vino inmediatamente, pero sí luego ellos murieron. Pero lo que sí vino inmediatamente fue la muerte espiritual, la separación. Ya dejaron de tener comunión con Dios, de estar ahí en estrecha comunicación con Dios. El diccionario, por ejemplo, dice que la comunión significa armonía en el modo de sentir, pensar, actuar, ¿verdad? Y asimilar. Eso es la definición que se le da a comunión. Entonces, nosotros podemos en este momento volver a esa comunión con el Padre, pero solamente a través del Hijo. Ese fue uno de los principales o el principal propósito por el cual Cristo vino a este mundo, ¿verdad? A rescatar lo que se había perdido, a reconciliar con el Padre a todos aquellos que ya estábamos separados de Él, que era toda la raza humana. Entonces Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino a través de Él. Entonces, una vez que nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ¿verdad? Que ya Él comienza a gobernar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nosotros volvemos a tener esa comunión con el Padre. Pero esto se puede ir en nuestro caminar cristiano, lo podemos ir alimentando, ¿verdad? El tener cada día más comunión con Dios, o esto puede ir menguando. Entonces hoy yo le quiero hablar de cómo hacer, qué debemos hacer para mantenernos así pegaditos del Señor y gozar de su presencia, gozar de sus bendiciones, gozar de su compañía, ¿verdad? Y tener todas estas bendiciones espirituales que Él nos da, que yo les he venido hablando de algunas de ellas, como la paz, como el gozo, como estar libres del temor. Entonces hoy les quiero hablar es acerca de cómo podemos tener comunión con Dios. Bien, entonces, si ustedes ya tomaron la decisión de andar ahora como dice Dios, esa misma decisión que yo tomé hace 14 años de decirle, Señor, ya estoy cansada de estar en mis fuerzas, ya estoy cansada de este caminar sin ti, perdona mis pecados, Cristo, reconcíliame con el Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida, ¿verdad? Si ya ustedes hicieron este paso, ustedes son hijos de Dios. El Evangelio según Juan dice en el capítulo 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Entonces somos hijos de Dios a los que hemos creído en el nombre de Jesús, ¿ok? Y a los que hemos aceptado de que Él ahora gobierne nuestra vida, de que Él reine en nuestro corazón, los que le creímos, los que aceptamos ese sacrificio hermoso que Él hizo por nosotros, porque Él pagó el precio que yo tenía que pagar.
Entonces, si ya ustedes hicieron este paso, por decirlo de alguna manera, si ustedes tomaron esta decisión, que es la más importante de nuestra vida, entonces ustedes ya son parte de la familia de Dios, son hijos de Dios, al igual que yo. Pero nosotros seguimos teniendo una lucha contra 3 enemigos. Y estos 3 enemigos es mi carne, mis deseos, que muchas veces no están alineados con la voluntad de Dios, mis pensamientos, porque realmente el Señor Jesucristo nos libertó de la esclavitud del pecado. Ya no soy esclava del pecado, ¿verdad? Ahora el Espíritu Santo me ayuda a decidir lo que a Dios le agrada. Pero tengo una lucha y Pablo la describe, ¿verdad? En Romanos Pablo describe esta lucha que nosotros tenemos, que lo que quiero hacer no hago. Entonces, para mantenernos firmes en esta lucha y poder estar en comunión con Dios, hay armas que yo debo tomar, armas espirituales que yo debo tomar para mantenerme unida con el Señor. Les decía que esa es una lucha, la carne. Otra lucha que tengo es con el mundo, los placeres del mundo, las cosas que no están alineadas en este mundo con la voluntad de Dios. Y también tenemos una lucha contra el enemigo de las almas, que es Satanás. Él es el que nos tienta, él es el que nos perturba, ¿verdad? Entonces tenemos esa lucha contra 3 enemigos. Y esos 3 enemigos compiten o están siempre estorbando para que yo no tenga esa común unión con Dios o esa comunión. Y yo les voy a hablar entonces de 5 armas que voy a tomar de este libro muy edificante que se llama El poder de la mujer que ora. Y me encanta la manera en que resume estas armas, ¿verdad? La primera arma poderosa contra el enemigo es la palabra de Dios, ¿ok? Esta es el arma que utilizó nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado por Satanás, ¿verdad? Él le dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre. Y así en cada tentación que el enemigo le fue poniendo, el Señor respondía, escrito está. Entonces nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios, tenemos que memorizar la palabra de Dios, sus mandatos, lo que le gusta, lo que no le gusta, sus promesas, porque al nosotros tener atesorada la palabra de Dios, de esa manera vamos a responder cuando el enemigo venga a atacarnos con una mentira, con una tentación, ¿verdad? Si el enemigo me dice, Brickmar, estás sola, Dios se olvidó de ti, entonces yo recuerdo las promesas del Señor Jesús. El Señor me dijo, nunca te abandonaré, nunca te dejaré, ¿verdad? Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Si el enemigo me dice, vas a morirte de hambre, te quedaste sola ya, entonces yo memorizo y digo, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea, cada palabra del Señor que está atesorada aquí, yo puedo responder, es mi arma de defensa, porque tengo la convicción que lo que Dios me ha dicho en su palabra, Él lo va a cumplir. Entonces el enemigo va a venir a molestarme, a atacarme, a decirme mentiras, pero yo voy a responder como respondió mi Señor y Salvador, que es el que yo debo imitar. Entonces esa es la primera arma que me mantiene unida al Señor, porque cuando yo no memorizo la palabra de Dios, yo no lo conozco, yo no puedo amar a una persona que no conozca. Y yo debo conocer a Dios y lo conozco a través de su palabra. Otra arma poderosa contra el enemigo es la alabanza. Y cuando nosotros alabamos, nos conectamos de una manera especial con el Señor. Pon alabanzas en tu casa cuando te sientas triste, cuando te sientas molesto, molesta, cuando sientas que las circunstancias te están agobiando. Pon alabanzas y adora al Señor. Esto le molesta muchísimo al enemigo y tiene que huir porque él no puede estar en ese ambiente de adoración para Dios. De hecho, una de las tentaciones que le hizo a nuestro Señor Jesucristo es, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Y el Señor Jesucristo le respondió, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el adorar al Señor, el cantarle, nos mantiene unidos a Él,
¿verdad? En un ambiente de gratitud, en un ambiente de gozo. Yo particularmente lo hago, o sea, cuando yo me siento mal, cuando yo me siento triste o cuando estoy muy afanada o cuando los pensamientos me empiezan a agobiar, los recuerdos, pongo alabanzas, empiezo a adorar al Señor y todo eso pasa, o sea, pasa y casi de manera instantánea. O sea, yo pongo una alabanza, escoge las alabanzas que más te gustes y tenlas allí y cada vez, o sea, ideal que lo hagas a diario. Debemos adorar a Dios a diario, en nuestro tiempo devocional, en el tiempo que queremos. Bien, la tercera arma en contra del enemigo de nuestras almas y que me ayuda a mantenerme unida a Dios, a mantenerme en comunión con Dios, es la obediencia. ¿Okay? Ya les hablé al inicio del video de cómo la desobediencia fue lo que me separó a toda la raza humana de Dios cuando Adán y Eva desobedecieron. Y hoy en día lo que me sigue separando de Dios es el pecado, la desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos le dejamos una puerta abierta al enemigo para que por allí siga haciendo de las suyas, ¿verdad? Entonces cerremos esa puerta. Ya les mencioné, 1 de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si hemos pecado, confesemos ese pecado a Cristo, apartémonos de él y el Señor nos limpia y nos vuelve a conectar, a unir con el Padre. Entonces, procuremos andar en obediencia, ¿okay? Pero por eso primero les hablé del arma de la palabra del Señor. Para yo poder obedecer al Señor, yo debo conocer qué le gusta y qué no le gusta. Y eso lo sé a través de su palabra. Entonces mantengámonos en obediencia. La cuarta arma es la fe, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra, ¿verdad? Y el Señor dice que tenemos que creer. Todo se trata de creerlo. Y en Hebreos define la fe como la convicción. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Yo le creo a Él, no solamente creer que Él existe, sino que también lo que Él me dice, Él lo cumple y para mí es ley, para mí es sí y amén. Entonces, tener fe nos mantiene unidas o unidos al Señor. ¿Okay? De hecho, dice, como les mencioné, que sin fe es imposible agradarle. Y la última arma es la oración. Y es algo que debemos practicar a diario. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que oráramos sin cesar. O sea, debemos hablar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Y debemos hablar con Dios sin cesar, en todo momento. No debes tener solamente oraciones cuando estás en una situación difícil, cuando estás en tiempos de dificultad, de enfermedad. No. De hecho, también tenemos que tener tiempo de acciones de gracia. Tenemos que tener tiempo con Él agradeciendo lo que Él hace por nosotros. Pero en cada circunstancia pequeña, si yo voy a hacer un trabajo, si yo voy a visitar a un cliente, si voy a hacer una prueba, o incluso cuando voy a hacer estos videos, cuando voy a dar un estudio en la iglesia a las damas o a los niños, a los adolescentes, siempre oro, en todo momento oro. Voy a hacer algo, redactar un correo y yo, Señor, dame la sabiduría, por favor, que ponga las palabras adecuadas, guíame. O sea, hablar con Dios es nuestro Padre. ¿Okay? Así como hablamos con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros esposos, los que tienen esposos, esposas, con nuestros hijos, con nuestros mejores amigos, así y mucho más tenemos que hablar con Dios, porque Él sí tiene el poder para cambiar las cosas, Él sí tiene el poder para calmarme, Él sí tiene el poder para darme sabiduría. Entonces, si nosotros realmente estamos conscientes de que necesito hablar con Dios. La oración no es algo pesado ni gravoso, no, es una necesidad. Necesito estar en tu presencia, Señor. Necesito llevarte las cargas, necesito agradecerte, necesito decirte que te amo. Pero debemos relacionarnos con Dios
como lo que Él es. Él es un Dios personal, Él es un Dios individual, Él es un Dios cercano. Pero Él no quiere oraciones, de hecho Él dice que no quiere vanas repeticiones, no es decir y repetir algo que escribió otra persona, no. Orar es hablar con Dios, es adorarlo, es decirle cuánto lo amo, reconocer su deidad, pero también en una conversación sencilla, decirle cómo te sientes, qué te preocupa. Decirle, incluso nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, cuando Él hablaba con el Padre ahí en el Getsemaní, cuando Él se iba a enfrentar a tanto sufrimiento, y el sufrimiento mayor que Él iba a enfrentar era la separación con su Padre, era la separación con su Padre. O sea, Él nunca se habían separado, siempre habían sido los tres unidos, y por primera vez se iba a separar, y Él le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si el Señor Jesucristo tuvo esa conversación con su Padre, nosotros más todavía, porque nosotros lo necesitamos muchísimo más. ¿Ok? Nosotros necesitamos su cuidado y decirle: Padre, mira, tengo esta preocupación, tengo este temor, esta duda, esta ansiedad, no puedo dormir. Todo lo que sientas en tu corazón, llévaselo al Señor, manifiéstaselo en oración, conversa, pero una conversación sincera y honesta de cómo te sientes, de cuál es tu lucha, para que Él haga lo sobrenatural. Eso que tú no puedes hacer, Él sí lo puede hacer. Nosotros mismos no nos podemos consolar cuando hemos perdido un ser querido, nosotros mismos no nos podemos quitar el afán, ¿verdad? Pero cuando yo oro y le digo: Padre, me siento de esta manera, el Señor viene a nuestro cuidado y Él hace lo imposible, Él hace lo que yo no puedo hacer, obra. A veces cambia las circunstancias, a veces no, pero nos da el poder, nos da la fuerza, nos da la sabiduría para enfrentar esa situación que quizás Él no cambie, porque, como le dijo a Pablo, hay momentos en que el Señor no nos quita los aguijones, nos los deja, pero ahí, como le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, en la oración yo le manifiesto algo que ya Él sabe, porque creemos en un Dios omnisciente que todo lo sabe, pero que Él quiere que nosotros le entreguemos el control, que nosotros le digamos cómo nos sentimos y que creamos, para eso la fe, ¿verdad? Que le creamos que Él puede cambiar esa situación. Entonces, con estas 5 armas, como la llama el libro que les mencioné, podemos combatir al enemigo de nuestras almas y podemos mantenernos unidos, en común unión con nuestro Padre, uniditos, pegaditos a Él, y así disfrutar de su presencia, así recibir cada una de las bendiciones que le he hablado en los videos anteriores, y muchísimas más, muchísimas más. Entonces, hoy les quiero animar a eso. No sé lo que estás pasando, no sé la situación que estás viviendo en este día, porque cada día la palabra dice que tiene su propio mal, tiene su propio afán. Pero lo que te puedo decir es que lleves a Dios en oración eso y que te mantengas pegadito a Él. Ya te dije cómo. En primer lugar, leyendo su palabra, pasando tiempo con Él, conociéndolo, qué le gusta, qué no le gusta, cómo es Dios, cómo actúa el Señor, ¿verdad? Les recomiendo a los que no han iniciado una lectura bíblica organizada que lean los evangelios para que conozcan el carácter de Cristo, para que vean cómo Cristo se conducía, qué le agradaba, cómo los consejos que Él daba, ¿verdad? Cómo se relacionaba con los pecadores, cómo se relacionaba con los discípulos. Conozcan al Señor Jesucristo, y eso lo pueden hacer leyendo los evangelios, ¿verdad? Ya después, bueno, pueden tener lectura de la Biblia en un año, empezando de Génesis a Apocalipsis, pero inicialmente, para que conozcan a Cristo, lean los evangelios. Eso es la primera arma. Les hablé también de la obediencia, para que no dejen ninguna puerta abierta donde el enemigo pueda meterse, ¿verdad? Y porque sabemos que la desobediencia nos separa de Dios, no nos va a mantener unidos a Él, sino que nos va a separar. Les hablé también de la fe, ¿verdad?
Tenemos que creer que el Señor es poderoso, que el Señor es santo, que el Señor nos ama y tenemos que creer en Él, ¿verdad? También les hablé de la alabanza. Pasen tiempo adorando, busquen canciones donde exalten el nombre de Jesús, donde hable de los atributos de Dios, donde puedan adorarlo con todo su corazón. Y también la oración como un arma poderosa, diaria y constante. Hablen a cada instante con el Señor. Como yo siempre digo, yo de por sí hablo muchísimo, pero qué bueno que Dios tiene una paciencia muy grande, tiene longanimidad, ¿verdad? Y Él nunca se va a cansar que yo le hable y le hable y le hable, porque le hablo muchísimo, porque si hablo con las personas que me rodean, también y mucho más hablo con Dios a diario y constantemente, pero eso es lo que me levanta, eso es lo que me ayuda, eso es lo que me fortalece, lo que me consuela y lo que me mantiene en pie. Entonces ahí les dejo estos consejos para que ustedes también puedan tener comunión con Dios. Estaré orando por ustedes, que Dios les bendiga. He orado por cada persona que está viendo estos videos para que realmente sean de edificación para ustedes. Compártanlo, sigan el canal, que vamos a estar compartiendo más contenido como este. También la semana que viene los invito, porque estaré con una amiga y hermanita hermosa que nos va a dar su testimonio de una situación de salud que ella ha estado pasando. Así que no dejen de ver los videos, no dejen de conectarse por este canal y que Dios los bendiga. Cuídense, feliz domingo.